África siempre ha fascinado. Es el continente de los elefantes, los leones, los safaris, los animales salvajes, los colores vibrantes, los rituales milenarios y los paisajes que parecen sacados de un sueño. Y destinos no faltan. Pero hoy Bello Mundo te llevará a Zambia y te mostrará las ceremonias de iniciación, los rituales ancestrales, los turistas que se sumergen al borde de un abismo y los niños que desaparecen en la selva y regresan irreconocibles. Es un país fascinante, pero a pesar de todo, nunca ha sido fácil. Mientras hay gente tomando fotos y haciendo safaris, hay gente que vive sin baños, sin carreteras, sin saber siquiera lo que es la infraestructura. Y es precisamente allí donde te llevaremos hoy. Porque nada, absolutamente nada, es sencillo allí. Número 1. Ubicación y datos generales. Zambia está rodeada por todos lados. No tiene salida al mar, ni playa, ni puerto. Pero eso nunca ha sido un problema. Al contrario, esta posición, justo en el centro de África Austral, la ha convertido en un punto de encuentro. De personas, de lenguas, de caminos, todo pasa por allí. Tiene 8 vecinos a su alrededor. Por un lado, Tanzania y la República Democrática del Congo. Por el otro, Zimbabue, Botsuana, Angola, Malaui, Mozambique y Namibia. Un montón de fronteras que ayudan a entender por qué hay tanta mezcla por aquí. Hay restos de antiguos reinos, huellas de la colonización, comercio transfronterizo y animales que no reconocen el país. La capital, Lusaka, es donde la vida transcurre más rápido. Pero Zambia no es solo ciudad. Tiene un parque nacional del tamaño de un estado, una aldea a la que solo se puede llegar en barco, una región boscosa con caminos de tierra, plantaciones dispersas y comunidades que mantienen rituales antiguos hasta hoy. La mayor parte del territorio está formado por una meseta alta, a más de 1000 metros de altitud. Los ríos son anchos, el terreno es accidentado y la naturaleza corre libremente. Y en medio de este escenario, una columna de niebla blanca se eleva sin cesar. Los lugareños la llaman el humo que truena. Hay quien dice que allí vive un espíritu, pero esa parte de la historia la dejaremos para más adelante. Porque antes de hablar del humo que brota, hay que retroceder en el tiempo y comprender la historia del país, porque la historia de Zambia comienza mucho antes de que se llamara así. Número 2. Historia. Mucho antes de llamarse Zambia, esta tierra ya estaba ocupada por gente que sabía vivir en movimiento. Uno de los grupos más grandes que pasó por allí fueron los bantos, pueblos procedentes de la región que hoy es la frontera entre Camerún y Nigeria. Comenzaron a extenderse por África hace más de 1000 años, llegando en oleadas sucesivas y llevando consigo sus lenguas, herramientas, técnicas agrícolas y una forma propia de organizarse. Cuando llegaron al territorio que hoy es Zambia, no lo hicieron como tribus dispersas. Formaban comunidades complejas, con un comercio activo, sistemas de liderazgo y conocimientos sobre el suelo, los ríos y las rutas. En el oeste del país, por ejemplo, surgió el pueblo Lozi, con una monarquía tradicional dirigida por un rey llamado Litunga, cuya estirpe aún existe hoy en día. En el norte, los Bemba crearon un sistema más descentralizado, basado en alianzas entre clanes, la agricultura y la resistencia militar. Y eso era solo una parte del mapa. Había docenas de grupos viviendo allí, cada uno con su idioma, sus rituales y sus reglas, pero todos conectados por intercambios, matrimonios y acuerdos. Era un crisol de culturas mucho antes de que ningún europeo pisara esa tierra. Pero en el siglo XIX llegaron los británicos. Primero vinieron los misioneros, luego los mineros y finalmente la colonización oficial.
La tierra se convirtió en colonia y pasó a llamarse Rhodesia del Norte, utilizada principalmente para la extracción de cobre. La independencia no llegó hasta 1964, en medio de vecinos inestables y una economía controlada desde el exterior. Así nació la Zambia moderna, un país que aún hoy conserva los rasgos de todo lo que le precedió. Número 3. Población, religión y creencias. Al viajar por las diferentes regiones de Zambia, lo que se encuentra es un mosaico humano que cambia de rostro, de idioma y de creencias cada pocos kilómetros. Son más de 20 millones de personas que viven juntas, divididas en más de 70 grupos étnicos, cada uno con su acento, sus historias y su forma particular de relacionarse con el mundo. La comunicación allí se da en capas. El inglés es el idioma oficial y aparece en los periódicos, las escuelas y los discursos del gobierno. Pero entre vecinos, lo que predomina son los idiomas locales. El Bemba se habla mucho en las regiones del norte y en las grandes ciudades, como Lusaka y Kitwe. El Nyanja, por su parte, circula más por el sur y en la vida cotidiana de la capital. Además, hay decenas de otras lenguas que se extienden por el interior, a menudo restringidas a un solo pueblo o aldea. No es raro que alguien crezca hablando 3 o 4 de ellas al mismo tiempo. En el ámbito religioso, la mayoría se declara cristiana. Pero el cristianismo que se practica allí ha adquirido sus propios rasgos. En muchas iglesias, la música es vibrante, los cultos incluyen danza, y hay espacio para prácticas de sanación espiritual y profecías. Grupos pentecostales, evangélicos y católicos conviven con comunidades locales que aún conservan creencias más antiguas, vinculadas a la tierra, a los antepasados y a la fuerza de la naturaleza. Es esta convivencia de lenguas, creencias y raíces la que da forma a la vida cotidiana del país. Una vida cotidiana diversa, pero con una identidad que se reconoce incluso en las diferencias. Número 4. Costumbres, etiqueta y tradiciones. Entre una conversación en el mercado y una ceremonia familiar, lo que se nota en Zambia es un profundo sentido del respeto por las relaciones humanas. La etiqueta no está escrita en carteles ni en manuales, sino que se manifiesta en los gestos más sencillos de la vida cotidiana. Saludar a alguien va más allá de un apretón de manos. En muchos grupos étnicos, como los Tonga y los Lozi, es habitual que el saludo vaya acompañado de una ligera inclinación de cabeza o incluso de una reverencia con las rodillas dobladas, sobre todo cuando se dirige a personas mayores o con autoridad. Se presta especial atención a la forma de hablar, evitando interrupciones y prefiriendo frases pausadas, directas, pero siempre educadas. En las zonas rurales, el uso del chitenge sigue siendo habitual. Se trata de una tela estampada y de colores vivos que se puede llevar de diversas formas. Sirve como falda, pañuelo, delantal o accesorio ceremonial. Muchas mujeres lo usan a diario, no solo por tradición, sino porque cada estampado puede tener un significado, ya sea de luto, celebración, fertilidad o identidad familiar. En las reuniones comunitarias o las cenas familiares, quien sirve la comida suele esperar a que los mayores coman primero. Esta práctica está relacionada con la sabiduría, el orden social y la idea de que los más jóvenes aprenden observando. Además, existe un código de silencio que no siempre es señal de timidez. Hablar poco en público, especialmente entre desconocidos o ante líderes, es señal de prudencia. E incluso con el avance de las ciudades, muchas de estas normas siguen vigentes. Son hábitos que no se imponen por la fuerza, sino que se repiten, por ejemplo. Y eso, allí, vale mucho. Número 5. Rituales de la vida y la muerte,
Aunque visitar Zambia para hacer un safari es lo habitual, también hay otra faceta de este país que es igualmente fascinante. Nos referimos a las tradiciones. Más allá de los parques, los ríos y la vida salvaje, Zambia esconde una riqueza cultural que ha sobrevivido al paso del tiempo. Entre danzas, máscaras y ceremonias que atraviesan generaciones, cada pueblo ha encontrado su propia forma de conectarse con lo que vino antes. Uno de los rituales más impactantes de la zona es el Likumbi Liamitse, realizado por los pueblos Lubale, en el noroeste del país. Durante varios días, los niños pasan por un proceso de iniciación que marca la transición de la infancia a la edad adulta. Desaparecen de las aldeas y regresan cubiertos con máscaras de colores, con danzas, canciones e historias que mezclan enseñanzas con teatro. Las máscaras se llaman makishi, y cada una representa una figura diferente del mundo espiritual o social. Lo curioso es que los bailarines nunca revelan su identidad, ni siquiera a sus propios familiares. También está el ritual de los lozi, conocido como Kwomboka, que tiene lugar cuando los ríos se desbordan. El rey de la tribu se traslada de la llanura a tierras más altas, y este traslado se realiza en un gigantesco barco real, acompañado por cientos de remeros. El evento reúne a multitudes, con tambores, vestimentas tradicionales y un desfile flotante que parece sacado de una película. Entre los Bemba, otro pueblo tradicional del país, existe un ritual de preparación para el matrimonio llamado Chisungu. Las jóvenes pasan semanas aprendiendo sobre la vida adulta con mujeres mayores. Es un momento de enseñanzas, cantos, bailes y consejos, donde todo se transmite oralmente, al son de músicas ancestrales y rituales de purificación. Y hay más. En algunas regiones se cree que ciertos árboles albergan espíritus, por lo que nadie los corta ni los toca sin el permiso del anciano local. Las ceremonias de duelo, en varias tribus, pueden durar días, con velas, tambores e incluso la creación de esculturas de madera para honrar a los difuntos. La verdad es que en Zambia los rituales no son solo celebración, son memoria viva, pasado encarnado y un recordatorio constante de que, incluso con el paso del tiempo, hay gente que todavía sabe detenerse, respirar y honrar lo que vino antes. Y si eso ya impresiona, espera a ver los lugares que conservan estas tradiciones. Número 6. Lugares para visitar e historias que aún viven. Como ya mostramos al principio del vídeo, cuando presentamos la geografía de Zambia, el país es prácticamente un parque al aire libre. Pero hay un lugar que se lleva todo el protagonismo. Se trata de la famosa Cataratas Victoria, una de las más grandes e impresionantes del mundo. Y su apodo lo dice todo: el humo que truena. La niebla blanca que se eleva desde las cataratas es tan intensa que se puede ver a kilómetros de distancia. Según la leyenda de los pueblos Tokaleya, ese humo es la señal de la presencia de un espíritu antiguo que protege el río. Muy cerca, en un borde natural de la propia cascada, se encuentra uno de los lugares más radicales de Zambia, la Piscina del Diablo. Sé que el nombre puede dar miedo. Este lugar solo aparece en época de sequía y recibe este nombre porque es una piscina que se encuentra literalmente al borde del abismo. Se puede entrar en el agua y ver el río cayendo a pocos centímetros de los pies. Otro lugar que merece una mención especial es el Parque Nacional South Luangwa, considerado uno de los mejores de África para hacer safaris a pie. Nada de jeeps, solo tú, un guía y los animales que pasan cerca en medio de la selva. También está el Parque Nacional Kafue, uno de los más grandes del continente, lleno de paisajes diferentes y con una enorme variedad de animales, desde leones hasta aves exóticas. Es un destino menos turístico, ideal para quienes buscan una experiencia más salvaje y auténtica. Y si el plan es conocer un lugar más tranquilo,
pero aún así sorprendente, el lago Bangweulu es una buena opción. El nombre significa donde el agua se encuentra con el cielo, y el paisaje hace honor a su nombre. Dicen que por allí vive una criatura mística, parecida a una serpiente dragón, que protege las aguas de la región. Para quienes buscan algo más urbano, está la ciudad de Livingstone, que sirve como base para explorar las cataratas. Y, por supuesto, la capital, Lusaka, donde se pueden visitar los mercados locales, ver el bullicio de las calles y probar la comida típica. Y ya que hablamos de comida, ese es nuestro próximo tema. Número 7. La gastronomía. En Zambia, el plato principal no proviene de la cocina industrial, sino de la tradición oral transmitida de generación en generación. Casi todas las comidas giran en torno al eneshima, una masa hecha con harina de maíz blanco y agua, removida hasta que queda bien firme. No tiene mucho sabor por sí sola, pero se hace precisamente para acompañar los llamados relishes, que son los acompañamientos: carnes, verduras, salsas o legumbres, todo bien condimentado. Uno de los rellenos más populares son los gusanos mopane, larvas ricas en proteínas, crujientes por fuera y blandas por dentro. Se recolectan en la época de lluvias, se secan al sol y luego se preparan con pimienta, cebolla o incluso salsa de tomate. En muchos lugares se venden como aperitivo, directamente en la calle. Entre las verduras más utilizadas se encuentran las hojas de calabaza y de mandioca, siempre salteadas con tomate y cacahuete molido. El cacahuete, por cierto, se utiliza en casi todo: salsas, dulces, salados e incluso bebidas. En el interior es habitual ver grandes ollas cocinando chipwabwa, una especie de crema verde hecha con hojas de mandioca. Las carnes más consumidas son el pollo y el pescado de río. Uno de los más famosos es el buka buka, pescado en el lago Tanganika y servido entero, con piel, cabeza y todo. Se puede asar a la parrilla o cocer con hierbas locales. En los mercados callejeros, el olor a pescado seco ahumado es constante. Para beber está el muncoyo, elaborado con raíces y maíz fermentado, que se sirve frío en jarras de barro. Es ácido, ligero y refrescante. Y en las fiestas entra en escena el chibuku, una cerveza artesanal de maíz, densa, con mucho cuerpo y un sabor muy fuerte. Número 8. Sin baño. Hay cosas que parecen tan básicas que ni siquiera pensamos en ellas. Entrar al baño, cerrar la puerta, usar el inodoro, tirar de la cadena. Pero durante mucho tiempo, eso simplemente no formaba parte de la rutina de la mayoría de los habitantes de Zambia. Sí, puede parecer mentira, pero hasta hace pocos años, la mayoría de los hogares de Zambia no tenían baño. Y aunque parezca exagerado, no lo es. Lo que se veía eran familias enteras haciendo sus necesidades en el monte, en agujeros improvisados, tratando de mantener algún tipo de privacidad en pleno suelo. El cambio solo comenzó a tomar forma a partir de 2015, cuando campañas públicas e iniciativas internacionales comenzaron a presionar al gobierno para que introdujera mejoras básicas. Sin embargo, el avance fue lento, desigual, y hasta hoy el problema está lejos de resolverse. Zambia tiene casi 20 millones de habitantes. Más de la mitad vive en zonas rurales, dispersas en aldeas remotas, donde la infraestructura sigue siendo un lujo. Y ahí es donde el problema es más profundo, literalmente. Según los datos más recientes del propio gobierno, solo el 36% de las familias zambianas tiene acceso a un saneamiento adecuado. En las ciudades, esta cifra se acerca al 70%. Pero en el campo, la situación es crítica. Casi 3 de cada 4 habitantes rurales viven sin ningún tipo de baño.
Estamos hablando de más de 7 millones de personas. Y hay más. Alrededor del 6% de la población todavía practica la defecación al aire libre. Parece poco, pero eso representa más de 1.200.000 personas, sin siquiera una letrina sencilla. Es un contraste cruel. Un país conocido por sus exuberantes paisajes, su riqueza cultural y el orgullo de sus raíces, todavía tiene que luchar por lo básico. Y cuando hablamos de lo básico, nos referimos a lo básico de verdad, cosas que mucha gente da por sentadas desde que nace, pero que allí todavía hay que conquistar. Y así terminamos nuestro viaje por un país de belleza milenaria, cultura riquísima y contrastes que desafían cualquier idea simple. ¿Y tú, qué te han parecido estas curiosidades? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en la próxima aventura por este bello mundo.